La Procuraduría General de la Nación realizó ayer una inspección a los sistemas informáticos de la Cancillería, todo a raíz del colapso de la plataforma SITAC, que está causando grandes problemas en las oficinas de expedición de los pasaportes aquí en Bogotá. También en los consulados en el exterior. Marcio Melgoza es procurador delegado para la función pública. Procurador Melgoza, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Un saludo para usted y para su audiencia. ¿Qué vio ayer, procurador? ¿Cómo le fue en esta inspección? La Procuraduría General de la Nación viene velando por la eficiente prestación del servicio de pasaportes y en el marco de esto se realizó una visita de acuerdo al conocimiento que se tuvo sobre posibles fallas en el sistema SITAC, que es el que se utiliza para todo lo que tiene que ver con los trámites de expedición de pasaportes. Según lo reportado a la Procuraduría, la falla se debió a un inconveniente de carácter cibernético, a un ataque que se produjo en transcurso del día en donde se nos dijo, perdón, que había una falla de carácter en lo que tiene que ver con el hardware. Se nos expresó que lo que tiene que ver con el software y el componente de datos de los colombianos no se afectó. La Procuraduría también constató lo que tiene que ver con un contrato que se suscribió en el año 2024 con la empresa Al Desarrollo, que tiene que ver con la actualización y el mejoramiento del software que permite precisamente el manejo de todo lo que tiene que ver con pasaportes. Estos dos componentes fueron en los que se basó la visita que realizó la Procuraduría al Ministerio. ¿Y qué pasó con ese contrato con Al Desarrollo, procurador? Es un contrato que el mismo ministerio le ha venido haciendo seguimiento a su ejecución. Lo que encontró la Procuraduría es que efectivamente el contrato ha tenido muchísimos inconvenientes. Es un contrato que se suscribió posiblemente con una entidad que no cumplía con los requisitos de contratación, que se contrató directamente además, lo que nos llamó la atención porque además se han hecho pagos en el orden de 3.000 millones de y lo que ha determinado el mismo ministerio es que se tiene un incumplimiento de acuerdo al objeto que se pactó de un 100%. La Procuraduría General de la Nación instó a que se adopten las medidas para hacer efectivas, en este caso, la cláusula penal, que es donde se puede establecer un pago por los perjuicios que se les han venido ocasionando. Nos llama la atención nos llamó la atención dentro de la visita que lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto contractual hoy se desarrolla a través de personal interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que nos indica que perfectamente el objeto contractual pudo haberse desarrollado sin necesidad de acudir a la contratación directa y menos contratar, en este caso, a un tercero para cumplir con lo que perfectamente la entidad podía hacer con personal interno. ¿Por qué los lleva a ustedes a concluir eso, procurador? ¿Que esto que iba a hacer Al Desarrollo lo podía hacer la Cancillería? Porque efectivamente hoy lo que tiene que ver con la actualización y el mejoramiento del software se está desarrollando a través de personal interno del Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo de algunos contratistas. Es decir, la justificación de la necesidad que estuvo en el orden de los 10.000 millones de pesos para contratar a un tercero, además directamente eludiendo posiblemente un proceso competitivo, hoy se realiza a través del personal interno. Procurador, ¿de cuánto es el contrato de Al Desarrollo? Tengo entendido alrededor de 3.000 millones de pesos. No, el contrato es de 10.000 millones de pesos, un contrato que finalizó su ejecución en agosto del año pasado y que se realizó un pago en el orden de 3.000 millones de pesos el año pasado justamente. Ya pagaron 3.000. Y cuando usted dice, procurador, un incumplimiento al 100%, es que no se ha hecho nada. Es decir, no se ha cumplido nada de lo que se contrató por parte de esta empresa.
Efectivamente, eso es lo que dice el informe de supervisión, que es un supervisor del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. Son datos que recopilamos ayer y a partir de esto se estarán tomando acciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. Claro, exactamente al desarrollo, ¿de qué estaba encargado? Para hablarlo en términos prácticos, procurador, la intención era actualizar un sistema que es viejo, el software que ya está viejo para el tema de expedición de pasaportes. El software que tiene que ver con todos los trámites de la expedición de pasaportes y otros componentes que tiene, además de este, es un software que como componente tecnológico tiene que hacérsele una actualización y mejoramiento constantemente. Esto para cualquiera. Es decir, no es solamente para el software de la Cancillería, sino para cualquiera. Cualquier componente tecnológico tiene que estar sometido permanentemente a una actualización. En este caso, el contrato tiene que ver con la actualización y el mejoramiento del software. Efectivamente, y como ya lo comentaba hace un momento, de acuerdo a las conclusiones de la visita y a lo que manifestaron desde la Cancillería, el mismo supervisor del contrato, el contrato se incumplió, de acuerdo al informe que presentó, en un 100%. Es decir, la empresa que se contrató para esto no hizo absolutamente nada. Esto ha Mm. llevado a que internamente se tomen las medidas, pero además, desde la Procuraduría General de la Nación, estamos tomando, haciendo un análisis de la información que se recopiló para adelantar las medidas que se consideren pertinentes. Es gravísimo, procurador. Eh, Cuando ustedes hacen la inspección, ven el software, usted con su equipo técnico encuentra que es un software que sí tiene la necesidad de ser actualizado, que es viejo. No establecimos esto, pero en tecnología y de acuerdo a lo que los asesores en esta materia nos presentan, todo componente tecnológico está sujeto permanentemente y dado los avances precisamente de la tecnología, con todo lo que tiene que ver hoy la inteligencia artificial y demás, debe necesariamente actualizarse. Esto para cualquier entidad, para el público o privada, cualquiera que utilice software, este es un mecanismo que tiene que someterse a actualizaciones y a mejoramientos. En el caso del software CITAC, que como ya lo expresé, como ya se conoce, tiene que ver con todos los trámites pertinentes a pasaportes, el contrato que se suscribió con el desarrollo tenía que ver con esto, justo con actualizar y mejorarlo. Nada de esto se cumplió y lo que pudimos constatar en la visita es que efectivamente esto hoy, a través de personal de funcionarios de la Cancillería apoyados con contratistas, está sometido a básicamente lo mismo para lo que se contrató a la empresa al desarrollo. Claro. ¿El ataque cibernético compromete los datos de los colombianos, procurador? No, no. Lo que se nos dijo en el marco de la visita es que los datos de los colombianos no fueron comprometidos. Es decir, que no hubo un ataque al componente de software, sino a hardware. Sin embargo, estamos atentos a información que se nos hará llegar en el transcurso del día, que tiene que ver con un informe, con con lo que sucedió. Hay componentes, por supuesto, dentro de lo que se nos informa que tienen que ver con la seguridad nacional y la Procuraduría, pues, está atenta al análisis de esta información. Procurador, ¿por qué se contrató directo al desarrollo? ¿Por qué no se abrió una licitación? Es una explicación que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a los estudios previos del contrato, estableció como algo a contratar eh, con una empresa que en su momento eh, les pareció que tenía la idoneidad para establecer esta modalidad de contratación, que el contrato interadministrativo que se suscribió es un derivado de una contratación directa. En este caso lo justificaron, pero al parecer y de acuerdo a nuestras conclusiones, no solamente mm, la necesidad, mm, si
hoy puede suplirse a través de personal interno. Perfectamente hace año y medio que se suscribió el contrato, seguramente podría suplirse también con personal interno apoyado con algunos contratistas. Pero además de eso, nos llama la atención que no se haya adelantado un proceso de contratación competitivo, sino que se haya acudido a la modalidad de contratación directa con una empresa que, si bien tiene, una entidad, perdón, que si bien tiene dentro de sus, dentro de lo que realiza, eh, aspectos que tienen que ver con tecnología, eh, seguramente a través de un proceso competitivo pudo haberse logrado cumplir el objetivo, seguramente a un precio diferente, con alguien que sí cumpliera y además, insisto, con aquello que he mencionado que tiene que ver con que justamente eh, pudo la Cancillería suplir Hacerlo esta necesidad a través de constitucionales. personal interno. Es decir, son dos presuntas irregularidades. Primero, el tema de cómo se contrató y segundo, el si había la necesidad de contratar a un tercero o no. Añádale, Juan Camilo, Sí, añádale una más y es el incumplimiento, según el supervisor, del 100% claro, del creo que esa objeto es del la más contrato. importante. Añádale esto. Creo que esa es la Esa es más la más importante. importante. El Sí, riesgo, además, que constituye para el patrimonio público es muy un grave. contrato que se suscribió por 10.000 millones, los 3.000 que ya se pagaron e insisto, además, 3.000 millones de pesos que se pagaron solamente con el cronograma que presentó el contratista. Procurador, ¿esto lo contrató qué canciller? Según lo que nos contaron en la visita, el canciller en ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores, era Luis Gilberto Murillo. Em, y aquí ustedes entran a investigarlo a él por este tema. Son situaciones que se tendrán que evaluar a partir de toda la información que se recopile y analice. Estamos precisamente analizándola. Claro. Déjeme hacerle esta pregunta, procurador. Ustedes también han decidido pedir la nulidad del contrato de los pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal. ¿Cómo va este tema? Ya que entró inclusive a implementarse este nuevo modelo de pasaportes. Es una demanda de controversias contractuales donde la pretensión es la nulidad del contrato del convenio tripartito suscrito con la Casa de la Moneda de Portugal y también la Imprenta Nacional y la Cancillería. Quiero eh, señalar que este es un asunto en donde la Procuraduría tiene una vigilancia desde el año 2023. Es de sobra conocido que eh, el proceso que se surtió en el año 2023, que se declaró desierta una licitación, ha tenido cuestionamientos no solamente por parte de la Procuraduría en este mismo año 2023, sino también que hoy tiene bajo la imputación del delito de prevaricato a un ex canciller, al canciller de la época. Además de todo esto, nosotros hemos tenido desde ese mismo año una vigilancia permanente, constante, para que el servicio de pasaporte se les preste a todos los colombianos. Esto ha llevado una vigilancia preventiva en el año 2024, 2025, y la demanda es parte de las conclusiones que desde la vigilancia preventiva se han tenido desde este año 2023. Es decir, aquí se reúnen aspectos que mm, se pueden resumir en la demanda de todas las situaciones en las que la Procuraduría General de la Nación ha llamado la atención. Esto tiene que ver con la contratación en el año 2023, una urgencia manifiesta, los años venideros, la declaratoria de desierta en ese mismo año, lo que hoy tiene que ver, se hace un recuento de toda esta situación Mm. para concluir que esta contratación que se hizo de manera directa con la Casa de la Moneda de Portugal, según la Procuraduría, presenta unas irregularidades que se ponen de presente ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que será finalmente
quien tenga la última palabra en decidir qué es lo que va a ocurrir con esta situación. El proceso y cómo va allí en el tribunal, procurador. Ustedes demandan el contrato y qué pasa después. La ¿Dónde demanda está? presentada por la Procuraduría está en etapa de admisión. Ok. Esto quiere decir que se ha notificado a los demandados, a la parte demandada, en este caso la Imprenta Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a través hoy de eh, los mecanismos establecidos por las normas procesales, se está en vía de notificar a la Casa de la Moneda de Portugal. Es decir, el trámite está apenas, podríamos decir, comenzando y serán, insisto, los jueces los que determinen cuál es, si efectivamente las pretensiones de la Procuraduría tienen asidero o no. Sí, déjeme hacerle una última pregunta, procurador. Eh, Hay un tema que en la gente que va y hace las filas en las oficinas de pasaportes, pues nos han dicho aquí en Noticias Caracol y nos dicen, hombre, Juan Camilo, es increíble que los funcionarios de las oficinas de pasaportes no sepan para cuándo va a estar arreglado el problema. Es decir, no sepan la dimensión del daño del software. ¿A ustedes les preocupa esto? Porque hoy no sabemos, y la Cancillería tampoco da respuesta, de cuándo van a solucionar el tema con el SITAC. Juan Camilo, lo que se nos expresó ayer es que el problema no es de software, sino de hardware, que que no hay un problema, es decir, el sistema no ha colapsado, que lo que hay es una ralentización en la prestación del servicio, que se tiene un promedio de expedición de pasaportes diario antes del problema, que se viene solucionando a partir de las medidas que se están implementando. Nosotros estaremos muy pendientes. Siempre para la Procuraduría General de la Nación, lo más importante es la eficiente prestación del servicio para todos los colombianos y que se les garantice, además, que se cumpla. En este caso, nosotros tenemos que recibir la información. Es un informe que se está en vía de entregar para efectos de determinar cuál es la causa real del daño que se ha presentado, no generar alarma entre los colombianos, en este sentido establecer cuáles son las causas reales de lo que ha ocurrido y precisamente seguir velando por la eficiente prestación del servicio. Ese es el propósito de la Procuraduría, de acuerdo a nuestras competencias constitucionales y legales. Es el procurador delegado para la función pública, Marcio Melgoza. Procurador, ha sido usted muy amable por la primera parte de esta entrevista. Créame que nos deja muy preocupados. Muchas gracias y un buen día.